Hola, bienvenido a la peluquería de medianoche. Somos un salón de belleza que abre sus puertas muy tarde para la gente que sale del trabajo y que no tiene otro horario para asistir. Así que, ¿cómo estás esta noche? Muy estresado, muy cansado. Bien, no te preocupes. Tengo aquí mi libreta con las citas de la noche. ¿Cuál es tu nombre? Un nombre precioso para una preciosa persona. Bien. Entonces, ¿agendaste una cita? No, no hay problema. Déjame buscar por aquí. Bien, justamente tengo un espacio y te puedo atender. Mi nombre es Noah y esta noche me encargaré de que tu visita sea perfecta, relajante y maravillosa. Deja todo en mis manos y simplemente entrégate a esta experiencia. Bien, por cierto, nuestro salón de belleza también ofrece un servicio de bebidas. ¿Quieres algo? Tenemos té simple, té de manzanilla. También tenemos café con leche, aunque no te lo recomiendo mucho por la hora. Y tenemos algunas infusiones de hierbas. Un té de manzanilla. Perfecto. Entonces, té de manzanilla. ¿Por qué servicio vienes esta noche? ¿Quieres un corte de cabello, peinado, masaje capilar? Bien, yo te recomendaría, ya que te hiciste un corte hace poco tiempo, quizás solamente podríamos cortar tu flequillo. Veo que lo tienes un poquito largo. Bien, entonces comenzamos cortando tu flequillo. Si estás muy estresado, quizás también podría ofrecerte lavado de cabello que incluye una mascarilla. Bien, entonces el lavado incluye lavado con champú, por supuesto, mascarilla y acondicionador. ¿Está bien? Bien. Y también te puedo ofrecer un masaje capilar. Masaje capilar. Podemos aplicar un poquito de aceite en tu cabello y dar el masaje. También puede ser con las manos o con un aparatito. ¿Quieres probar ambos? Perfecto. Ambos. Y lo último que te puedo ofrecer para esta noche es también peinado. ¿Algo simple? Bien. Creo que podría darte algunas opciones. Ya que vamos a trabajar con tu flequillo, ¿te parece si le damos estilo? ¿Sí? Bien. Entonces podría darle algo de estilo a tu flequillo y quizás unas ondas a los costados. Bien. Ondas. Ponte cómodo. Voy a ir por tu té de manzanilla. Vuelvo enseguida.
Bien, aquí tengo tu té de manzanilla. Por favor, bébelo con cuidado porque está muy caliente. Déjame quitarle la tapita por ti. Perfecto. Y vamos a comenzar entonces cortando tu flequillo. Voy a apartar el pelito que tienes a los costados aquí. Lo voy a poner hacia atrás para no cortarlo. Y aquí al otro lado. Ok, voy a peinar. Tienes el cabello muy bonito y muy suave. De hecho, creo que no necesitas nada. Solo quitar un poco, algunos centímetros para que puedas ver mejor. Yo también necesito un corte en mi flequillo. Acá al costado. Y al otro lado también. Ujú. Listo. Déjame cortar estos pequeños pelitos que tienes aquí. Y terminamos con el corte de flequillo. Vamos a continuar ahora entonces con el lavado de cabello. Simplemente relájate. Voy a abrir el agua aquí. Y voy a comenzar a mojar tu pelito. Avísame si el agua está muy fría o muy caliente. Debería estar a la temperatura adecuada para ti. ¿Todo bien? Ok. Entonces tengo aquí mi producto favorito. Este champú. Así que voy a aplicar un poquito en mi mano. Y
voy a lavar tu cabello. Aquí. Al costado, en la parte de atrás, al otro lado y por atrás también. Comencemos con el enjuague. Deja que el agua corra y se lleve junto con el champú todas tus preocupaciones. Todo va a estar bien aquí. Todo va a estar bien. Bien. Ok. Ahora que tu cabello está limpio, voy a utilizar esta mascarilla, sobre todo en las puntas, para que así tu cabello esté muy hidratado. Poner un poquito en mis dedos y aquí. Poquito atrás a este costado y al otro también. Déjame cerrar el agua. Y mientras esperamos el tiempo para que actúe la mascarilla, ¿qué te parece si utilizo este masajeador? Sí, bien. Entonces, aquí. Al costado con cuidado.
mascarilla ahora. Abriré el agua aquí. Bien. Y voy a enjuagar. Muy bien. Y atrás. Ok. Y para finalizar, un poquito de bálsamo. Solo para sellar las puntas. Aquí. Atrás. Y por acá también. Un poquito arriba. Bien, y vamos a enjuagarlo inmediatamente ya que tenemos el agua corriendo. Este bálsamo no necesita tiempo de espera, así que tu cabello quedará maravilloso. Acá enjuaguemos bien. Bien, voy a cerrar el agua entonces aquí. Perfecto. Voy a secar un poquito tu pelito. Pero no te preocupes que vamos a poner un secador sobre tu cabecita. Y déjame utilizar esta toallita más pequeña para secar un poco tu carita. Bien, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Perfecto.
Voy a ajustar el secador ahora sobre tu cabecita. No te asustes, es una máquina muy moderna. Simplemente lo voy a bajar aquí. Bien. Está bien de esta manera. ¿Sí? Perfecto. Voy a encenderlo entonces. Y dime qué tal está la temperatura. ¿Todo bien? Perfecto. Lo voy a dejar aquí unos segunditos. Vuelvo enseguida. Solo relájate. Bien. ¿Qué tal estuvo? Tu cabello debería estar seco ahora. Bien, lo voy a quitar. Quédate quieto. Voy a ajustar la máquina aquí. Bien. Y vamos a continuar entonces con tu masajito capilar. ¿Quieres que utilice las manos ahora? Sí. Bien. Voy a aplicar un poquito de este aceite. No te preocupes que no va a dejar graso tu cuero cabelludo. Es solamente para que tu cabello quede más brillante. Y aquí vamos a masajear despacito, ya que la primera vez masajeamos con mi aparatito. Por el lado. Por arriba. Al otro lado. Para atrás. Y acá también. Ok. Tu cabello luce precioso y tú luces mucho más relajado. Entonces ahora cepillaré un poquito tu cabello.
Y para darle un poquito más de estilo a tu cabello, voy a utilizar estos rollers que servirán para ondular ligeramente. Así que voy a poner el primero aquí. Voy a enrollar tu hermoso cabello. Bien, ahora el segundo lo voy a poner aquí al costado. Bien, y voy a poner, me parece que dos a cada lado, así que aquí viene el siguiente. Acá. Un poquito más atrás. Vamos a enrollar ligeramente. Y ahora al otro lado, primero aquí. Bien, y falta el último un poquito más atrás. Acá. Ok, creo que está bien. ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? Bien, perfecto. Voy a utilizar este spray que ayudará a fijar ligeramente las ondulaciones, el ondulado de tu cabello, y además va a proteger tu cabello de los rayos UV. Así que creo que quedarás perfecto. Primero este lado. Ok. Y ahora al otro lado. Aquí. Bien. Creo que con eso bastará para que quede para que las ondas queden suavecitas y no muy fijas, así que voy a quitar de inmediato los rollers de acá. Perfecto.
Y el último acá. Con cuidado. Bien, el último aquí, la parte de tu flequillo. Genial. Voy a poner un poquito de este spray de hidratación y terminamos. Por favor, cierra los ojitos aquí. Listo. Puedes abrir los ojos y terminamos. Espero que esta haya sido una experiencia muy relajante, que hayas disfrutado tu té, tu masaje capilar, tu lavado, tu corte de flequillo y tu peinado. Y nos vemos entonces la siguiente vez. Si necesitas mis servicios de nuevo, por favor, vuelve a la peluquería de la medianoche. Nos vemos. Hola, bienvenido a la peluquería de medianoche. Somos un salón de belleza que abre sus puertas muy tarde por la noche. De esta forma, la gente puede venir aquí después del trabajo o de sus estudios. ¿Cómo se encuentra? No se preocupe, puedo ayudarlo. ¿Me dice su nombre? Un hermoso nombre. Bien. Creo recordar que lo vi por aquí. Déjame ver. Citas del día de hoy. Aquí está. Y está, me parece justo a tiempo. Tiene una sesión completa. Perfecto. Menos el lavado. Ok, entiendo. Lavado. No. Entonces, hace mucho no tenemos una sesión completa, pero me encantará ayudarlo. Por cierto, yo soy Noah y lo ayudaré en todo lo que necesite. Cuénteme, ¿para qué necesita la sesión? ¿Tiene un baile? Un baile a medianoche. Medianoche. Perfecto. Entonces, el servicio constará primero de cortar su cabello, ¿verdad? Luego, déjeme ver. Lo tiene en bastante buen estado. Se ve muy lindo. También, entonces, le vamos a peinar. Ok. Necesita que ordene sus cejas. Bien, ordenar las cejas. Cejas. Y necesito un poco de maquillaje. Perfecto. Maquillaje neutro. Ok. Acá trabajamos con maquillaje fuerte y neutro. Los neutros funcionan para hombres y mujeres, así que no hay ningún problema. Ok. Ahora, para que su relajación sea máxima, necesito saber si quiere algo de beber. Imagino que no quiere comer, ya que en el baile habrá mucha comida. Bien, algo tibio, ¿verdad? Algo de beber. Volveré enseguida entonces. Creo que tengo unas infusiones perfectas para usted. No hay problema si yo le elijo, ¿verdad? Bien, quédese aquí, siéntese, relájese. Vuelva enseguida con su infusión.
Tenga cuidado al beberla porque está bastante caliente. Bien, comencemos entonces con los servicios, ya que no hay tiempo que perder. Vamos a dejarlo impecable para el baile. Primero, pondré una capa suave alrededor de su cuello. Entonces está al revés. Para que su ropa no se estropee, aunque imagino se va a cambiar, ¿no? Sí, perfecto. ¿De qué color es su traje? Ya veo. Con permiso. Voy a poner la capa y la voy a ajustar, ¿sí? Creo que está bien. Eso es. Está muy apretada. Todo bien. Ok. Si necesita cualquier cosa durante esta asesoría completa, déjeme saber. No hay problema. Si quiere otra infusión o si le da hambre. Bien. Ahora, para no perder el tiempo, voy a comenzar poniendo una mascarilla. No se preocupe, que simplemente servirá para abrir sus poros. Esta mascarilla, como ve, tiene estas pequeñas bolitas que son de gel. Las puse hace muy poco tiempo en agua tibia, así que deberían sentirse muy bien en su piel. Luego de eso, también limpiaré su rostro, así que no se preocupe. Y después de eso, comenzamos con el maquillaje, pero pondré la mascarilla y luego continuaremos con el corte. Le daremos atención a su cabello también. Perfecto. Entonces, por favor, quédese quieto. Voy a poner la mascarilla de la mejor forma posible para que no interfiera con su vista. Dígame, ¿puede ver bien? Ok. Déjeme esparcir un poco las bolitas para que queden de manera uniforme sobre su piel. Perfecto. ¿Se siente bien? Me alegro. Y ya que tenemos eso listo, entonces vamos por el cabello. Creo que es lo que nos va a tomar más tiempo. ¿Ya pensó en un corte? Con permiso. Ujú. Ok, no lo tiene claro. Déjeme revisar un momento. Las puntas de su cabello que no se ven nada dañadas. Tiene un cabello hermoso, permítame decirle. ¿Lo ve? No están partidas. Están hidratadas, no se sienten secas al tacto. Y su flequillo, déjeme ver. Oh, ya veo. Está un poco largo, ¿no? Es por eso que lo está manteniendo hacia los lados. Ok. Sí, no habrá problema. El corte que tiene le sienta bastante bien. ¿Quiere que simplemente lo recorte las puntas y lo rearme?
Sí, a medida que el pelo crece, el corte se va deformando ligeramente, así que puedo rehacerlo. Perfecto, ¿pero está seguro? ¿Le gusta este corte? Bien, entonces, ahora sí, voy a desenredar solo las puntas y luego pondré agua en spray. Comenzaremos con eso. Luego será tiempo del corte. De verdad, su pelo es maravilloso. ¿Lo ve? Ni siquiera está enredado. Hermoso, de verdad. Mi cabello se enreda mucho, ¿sabe? Sobre todo en las puntas. Y eso que me lo cuido mucho. Pero el suyo, impecable. Creo que nunca había visto un cabello tan hermoso. Se lo había dicho. No sabía si le había dicho, no lo había pensado. Bien, está bastante desenredado. Solo me falta la parte de atrás. Y también el flequillo. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Sí, tiene el pelo bastante largo, pero creo que le sienta muy bien. Como le decía, creo que eligió un corte muy hermoso y que le sienta increíblemente bien. Solo debe llevarlo con confianza. Y esta noche trataré de hacer eso posible por usted, ¿bien? Voy a tratar de darle toda la confianza, con permiso, para que se sienta a gusto con su corte de cabello. Permítame cepillar por atrás también. Bien. Ok. Aquí en la parte trasera está ligeramente más enredado. Nada grave, por supuesto. Listo el lado derecho. Y ahora vamos por el lado izquierdo. Hermoso. Ok. Creo que el cabello está desenredado. Y listo. Pondré ahora un poco de agua, ¿ok? Si quieres, cierra los ojos, no hay problema. Aunque esto no creo que le caiga encima, seré muy cuidadosa. Está perfumado con pétalos de rosa. ¿Le gusta el aroma?
Bien, me alegro mucho. Ahora vamos por acá primero. Eso es. Por acá. Ujú. Déjeme cubrirlo aquí. Ok. La parte de atrás. Por este lado también. Ok. Listo. Como ve, su cabello está húmedo. No diría que empapado, pero sí. Está lo suficientemente húmedo como para cortarlo. Déjeme dividir su cabello en secciones. Para comenzar cortando primero la capa de abajo. Ok. Por acá. Listo. Creo que con dos será suficiente. Ujú. Su cabello, además de hermoso, es bastante dócil. Así es. Eso. Y ahora tengo varias tijeras en mi poder. A algunos clientes les gusta elegir por el sonido. La verdad, esas tres cortan de forma parecida. Esta es un poco más profesional, diría yo. Pero también tengo esta rosita. Suena de esta forma. Y la azul, que suena así. Perfecto. Entonces, si quiere podemos partir con la azul. Luego dar unos toques con la rosa y la tornasol. Bien. Entonces, sería bueno quizás si corto la parte de abajo, las capas de abajo de su cabello con la azul. Luego las capas de arriba con la rosa y la tornasol. Bien. Usted es una persona muy simpática además. Ok. Perfecto. Aquí también. Recuerde, solo cortaré las puntas, así que no se preocupe por nada. Ujú. Bien. Ujú. Ok. Ahora con mucho cuidado, cerca de su oreja. Perfecto. Tomaré algunos mechones de la parte de atrás. Eso.
¿Listo? Al menos ese lado. Ok. Por acá. Eso. Con cuidado cerca de su orejita ahora. ¿Listo? Ups. Ahora sí. Y la parte de atrás. Déjame ver. Por aquí. Listo. Déjame quitar las pinzas para el cabello. Y la segunda. Ok. Ahora entonces, algunos toquecitos con la tijera rosa. Mm, Los primeros mechoncitos acá. Tiene el pelo muy fino y hermoso. ¿Se lo habían dicho antes? Ok, aquí. Ujú. Y por acá. Para darle forma al corte. Por acá también, primeros mechoncitos. Parejemos. Aquí. Segundo. Bien. Con mucho cuidado aquí. Eso.
Ujú. Bien. Entonces, ahora voy a cortar algunos pelitos con esta tijera. Primero, por acá. Despacio. Eso. Los últimos retoques. Por acá también. Perfecto. Y ahora su flequillo. Ligeramente largo. Okay. Desde el medio entonces. Por acá. Ok. Perfecto. Eso es. Listo. Vamos a cortar los pelitos que están fuera de lugar. Esto solo tomará 1 minuto. Son estos pelitos que a veces quedan, ¿cómo decirlo? Como sobrepuestos. Ya que vamos a peinarle. Nos ayudarán con el resultado final. Ok, mire, aquí hay uno. No sé si puede verlo. Ahí y acá. Perfecto. Entonces, vamos a dejar un poco avanzado el peinado mientras comenzamos con el maquillaje. Así que voy a ponerle esta cremita para peinar, ya que su cabello es ondulado y hermoso. Voy a ponerle un poco solamente en las puntas y hacia arriba. Y luego pondremos unos rizadores para dar un efecto más dramático. Bien, tomemos las puntas. Eso, y ahora hacia arriba.
Cuidado con su flequillo. En la parte de atrás también, por supuesto. Estoy segura de que será el alma de la fiesta. Listo. Ok. Voy a poner esto entonces ahora para ondular su cabello aún más. Este es algo así como un peinado de la realeza. Déjame poner esto aquí y vamos a ondular. Uno. Vamos por el segundo en la parte de atrás. Solo haré algunas ya que no queremos saturarlo de ondas. Acá. Eso. Este mechoncito lucirá increíble. Eso es. Tres. Y el último en la parte de atrás. Listo. Mientras esperamos, ya que no creo que sea bueno usar calor, voy a comenzar con las cejas y el maquillaje. Entonces, le voy a mostrar antes de quitar la mascarilla. Tengo por aquí algunas navajas. Están nuevas, por supuesto. Y tengo aquí también un kit para cortar las cejas. Con tijeritas, como puedo ver. Acá también tenemos otra navaja y pinzas. Creo que utilizaremos todas para dar un resultado más natural. Ahora, con permiso, voy a quitar la mascarilla. Su piel es preciosa. ¿Cómo se siente? Me alegro. Bien, mascarilla entonces lista. Y primero comenzaré con la navaja. Esto será muy suavecito, no se preocupe. Solo relájese y quédese quietito. Aquí. Y en la otra. La parte de abajo de la ceja. Y poco al medio. Eso. Vamos a hacer un poco más de forma aquí. Acá. Listo. Ahora quitaré algunos pelitos que puedo ver cerca de su párpado. Quédese quieto. Déjeme saber si le duele. No quiero que se sienta incómoda.
Mire hacia abajo, por favor. Vamos a limpiar lo que la navaja no limpió. Listo. Y por último, para que sus cejas no queden largas y los pelitos se caigan y le dan un aspecto triste, voy a cortar. Entonces, eso es. Perfecto. Listo. Una obra de arte. Ahora sí, entonces limpiaré su carita. Tengo por aquí un limpiador neutro. Limpiaré muy suavemente, así que no se preocupe. Relájese. Es necesario limpiar su rostro para comenzar con el maquillaje en una buena forma. Eso, bajo los ojos. Cierra los ojos, por favor, también. Eso. Y al otro lado. Listo, puede abrirlos. Rostro perfecto. Permítame ponerle un serum que también está hecho de rosas. Solo pondré unas gotitas y voy a esparcir, ¿ok? Esto es muy natural, no se preocupe. Ok, aquí una. Acá también. Acá, en la frente. Barbilla. Listo. Y voy a dar toquecitos, pero primero voy a desinfectar mis manos, ¿ok? No quiero ensuciar su rostro completamente limpio. ¿Quiere un poco? Aquí tiene. Bien. Este gel me encanta porque también huele a rosa. Huele delicioso. Es de mis favoritos. Aquí. Por la barbilla también. La mejilla. Costado. Hacia abajo. Para que se absorba bien.
y el maquillaje se vea perfecto toda la noche. Ok. Ahora creo que partiré maquillando sus cejas un poquito. Creo que este lápiz, este es su color. Sí. Perfecto. Entonces, solamente voy a rellenar los espacios que no tiene pelito, pero no se preocupe que son pocos. Esto quedará muy natural, será un resultado casi imperceptible. Eso. Acá también. Y acá. Déjeme rellenar aquí al costado. Acá también. Y con la otra punta. Este es como un plumoncito. Es mucho más permanente que el otro lápiz, así que vamos a darle un toquecito por aquí. Y uno por acá. Perfecto. Déjeme medir a ver si no cometí algún error. Perfectas. Sus cejas lucen maravillosas. Ahora también creo que sería buena idea maquillar sus ojos, un poco su piel, quizás sus labios. Voy a partir, sin embargo, con la piel. Esto de acá simplemente son polvos que harán que su piel se vea mate y más uniforme, muy suaves. No se tiene que preocupar por nada porque nadie va a notar que está usando maquillaje. Aquí. Esto evitará que durante la velada aparezcan brillos indeseables en su piel. Por supuesto puede retocarse. Cierra los ojos. Listo. Puede abrirlos. Perfecto. Bien. Esto de acá es un bálsamo de pestañas. Como ve, no tiene color. Bueno, se ve algo amarillo, pero en realidad es transparente, ¿ve? Así que no debería preocuparse tampoco porque se note en sus ojos. Solamente hará que sus pestañas se vean más largas y bonitas. Aquí, aquí. Mira hacia abajo. Y acá. Mira hacia arriba. Voy a poner un poco en las pestañas de abajo.
Listo. Sus ojos se ven maravillosos. Solo nos falta quizás darle un poco de profundidad a su mirada. Y para eso tengo estas sombras. Como ve, es una paleta de café. Se llama Sunset. Colores terrosos, colores cafés, como puede ver. Así que tendrá un acabado muy natural. Vamos a utilizar el color más parecido a su tono de piel. Por supuesto, más oscuro para resaltar la mirada. Creo que esto estará bien. Es algo así como una naranjita. Como puede ver aquí en la brocha. ¿Verdad? Ok. Solo voy a poner un poco. Cierra los ojos. Voy a esparcirlo bien en la línea de las pestañas y en la esquinita de afuera. Hacia arriba. Listo. ¿Puede abrirlos? Déjeme comprobar si necesita un poco más aquí. No lo cierre, no se preocupe. Listo, míreme. Maravilloso. Y ahora, solo nos quedan los labios y terminar el peinado. Para los labios pensé que algo neutro sería lo más adecuado. Así que aquí tengo. No es un brillo labial. Es simplemente una crema reparadora. Creo que le ayudará a mantener sus labios hidratados durante toda la noche. Y no se notará que trae brillo o algo así puesto. Ok, entonces sonría. Y aquí. ¿No le molesta que ponga con el dedo el bálsamo? ¿No? Bien, muchas gracias. Arriba y abajo. Un poquito más. Listo. Todo listo. Luce como una estrella de cine. Ok. Terminemos el peinado entonces. Voy a quitar esto del costado. A ver cómo se formaron estas ondas, estos rulitos. Maravilloso, ¿ve? Ahí va uno. Saquemos este de acá también. Esto está un poco más pegado que el anterior. Perfecto, hermoso. Número 3. Maravilloso. Y número 4, el último. Listo. Para no arruinar ahora las ondas, simplemente las voy a peinar un poco con mis manos. Por atrás también.
es. Al costado. Maravilloso. Una obra de arte realmente. Creo, eso sí, que necesitará un pequeño pasador ya que su flequillo se ha movido. Todo el tiempo. Déjeme ir a buscar qué tengo. Bien. Creo que alguno de estos pasadores le sentará muy bien, ya que somos la peluquería de medianoche. Este, de luna, creo que le quedará hermoso. Déjeme sacarla de acá. Perfecto. ¿Le gusta? ¿Verdad? Es muy bonito y muy elegante. ¿Combina con su vestido? Bueno, si no puede quitárselo, no hay problema. Ok. Entonces, voy a ponerlo aquí. En su flequillo. Hermoso. Bien. Creo que terminamos todo por hoy. Déjeme comprobar. Peinamos su cabello, sí, lo cortamos, hicimos su maquillaje, arreglamos sus cejas, está todo. Entonces, déjeme regalarle esto de acá. Eso sí, es un brillo labial, por si quiere usarlo durante la noche. Tenga, cortesía de la casa, no se preocupe. Y voy a comenzar a retirar entonces la capita que tiene acá. Espero que no le haya molestado mucho. Bien. Y retiraré los pelitos que quedaron en su rostro, cuello, pecho, hombros y espalda. Bien, quédese quieto. Eso es, carita lista. Ahora el cuello, el pecho, hombro, el otro hombro. Iré por su espalda en un segundo. Podrá escucharme aquí, pero no verme. Solo será un momento. Listo. Bien. Esta brochita es muy suave. Trate de que no interfiriera con el maquillaje, aunque con el maquillaje es muy suave, no hay problema. Déjame quitar los pelitos de sus orejas también, con permiso. Eso. Y al otro lado, con permiso,
listo. Como toque final y también como cortesía de la casa, quiero ponerle un poquito de este perfume. Es uno de mis favoritos y creo que lo hará brillar esta noche. Como ves, se llama Lucía y tiene una estrella. Usted será la estrella, el alma de la fiesta. ¿Le gusta el aroma? ¿Verdad? Es exquisito. Por aquí y por acá. Maravilloso. Terminamos entonces con el servicio completo en la peluquería de medianoche. Espero que haya sido de su agrado, que haya disfrutado y se haya relajado. Ahora, si necesita de mis servicios de nuevo, por favor, vuelva y pregunte por Noah. Ok, espero que le vaya muy bien en la fiesta de medianoche. Y nos vemos una próxima vez. Bye bye. Bienvenido a la peluquería de medianoche. Somos un salón de belleza que abre sus puertas muy tarde por la noche para que las personas que estudian o trabajan puedan venir a relajarse un poquito. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Oh, esta noche. Está un poco estresado. Bien, podría ofrecerle algún masaje capilar si así lo desea. Genial. ¿Cuál es su nombre, por cierto? Yo soy Noah. Hermoso nombre. Déjeme checarlo aquí en las citas de esta noche. Tiene una cita, ¿verdad? Perfecto. Entonces, está aquí. Justo a tiempo a la hora. Por lo que veo acá, quería solamente el corte de cabello. No hay problema. ¿Podría ofrecerle entonces un masaje capilar también y algo de estilo? Perfecto. Yo me encargaré de todo esta noche, así que no debe preocuparse por nada. Por favor, tome asiento, relájese y vengo enseguida. ¿Está cómodo? Si necesita cualquier cosa me puede decir, ¿bien? Ok. Primero le voy a poner esta toalla suave alrededor del cuello. De esta forma los pelitos y los productos que utilicemos no caerán sobre su ropa. Por aquí, con permiso. Solamente pondré la toalla alrededor. Está muy apretada. Todo bien. Perfecto. Ahora, lo primero que voy a hacer es desenredar un poco su cabello. Tiene un cabello magnífico. Luego me puede hablar sobre el corte que desea, ¿bien? Genial. Voy a desenredar con este hermoso cepillo. Como puede ver, parece una galaxia, igual que sus ojos. ¿Hay problema si me acerco o si lo toco? ¿No? Todo bien. De todas formas, si se siente incómodo, me deja saber. Ok, vamos a comenzar cepillando acá. Solo voy a desenredar un poco. Luego usaré un poco de agua. La idea es que la fibra del cabello no se debilite, así que por eso comenzamos desenredando. Cuando el cabello está mojado y desenredamos las puntas de
cabello y el cabello en general se dañan así. Mejor hacerlo así. En la parte de atrás y adelante, atrás, a este lado. Listo. Entonces, ¿qué tipo de corte de cabello quiere? Ya veo. Bueno, puedo mantener su corte, no hay problema. Ajá. Perfecto. Entonces, voy a comenzar mojando un poco con esta agüita especial. Vamos a batirla ya que tiene extracto de rosa. Huele muy bien. Cierra los ojos, por favor. Aquí. Y mojemos un poco. Acá también. Acá. Perfecto, puede abrirlos. Ahora, creo que será mejor primero comenzar con el corte y luego hacer el masaje capilar. ¿Le parece bien? Perfecto. Entonces, voy a ponerle estas hermosas pinzas para el cabello. Voy a apartar solamente la primera capa, la parte de arriba, para cortar solo las puntas y la parte de abajo primero. Con permiso, por aquí. Perfecto. Vamos con la segunda. Creo que por acá. Perfecto. Y déjeme decirle que su cabello es hermoso y está muy bien cuidado, pero creo que sí necesita un pequeño recorte de puntas. Por aquí. Ok. Y la última que voy a poner aquí. Perfecto. Le voy a mostrar las tijeras. Esta de acá es mi favorita y la nueva adquisición. Tiene bastante filo, pero no se preocupe, yo soy una experta, así que no ocurrirá nada. Su cabello quedará perfecto con esta hermosa tijera. Voy a comenzar entonces por acá. Vamos a cortar las puntas. Para que queden maravillosas. Para el lado de acá también. Ok.
poquito por acá. Vamos a dejar parejas las puntas. Y acá también. Okay. Perfecto. Hora de cortar por los costados. Solo relájese. Si necesita dormir, solo cierre los ojos. Duerma, descanse. Cuando despierte, se sentirá mucho mejor. Voy a cortar con mucho cuidado, ya que quiere mantener el largo. Perfecto. Y al otro lado también, por supuesto. Eso es. Relájese, no se preocupe por mí. Descanse de este día tan atareado. Ok. Voy a cortar un poco su flequillo. Está algo largo. Perfecto. Ahora voy a quitarle las pinzas para el cabello para comenzar a cortar arriba y también darle un poco de estilo. Así que permítame por este lado primero. Número 1. Acá está la otra. Número 2. La tercera me parece que está aquí atrás. 3. Y la última a este lado. 4. Entonces voy a cortar un poco más.
Son solo los últimos detalles. Y utilizaremos otra tijera para dar un poco de estilo. Y acá solo un poquito. Listo. Entonces, le mostraré la siguiente tijera. Utilizaré esta de acá. Como puede ver, tiene dientes. Esta es una tijera para entresacar cabello, así que la voy a pasar de arriba hacia abajo y ayudará a que su cabello se vea no tan recto. Perfecto. Vamos a comenzar por los mechoncitos de acá. Como ve, saca solo un poco. Por favor, déjeme saber si algo le duele, aunque esto debería sentirse muy relajante. Ok, un poco más. Acá ahora. Acá. Perfecto. Unos toquecitos más. Bien. Genial. Voy a cortar unos pequeños pelitos que sobresalen de su cabeza. No sé si ve los míos. Los vamos a cortar para que su cabello se vea bien cuidado. Así que por acá. Deme un segundo. Voy a necesitar mi otra tijera. Bien, esta de aquí es mucho mejor con esos pequeños pelitos. Ahora sí. Acá. Si quiere puede cerrar los ojos.
Listo. Su cabello luce magnífico. Hora del masaje entonces. Bien, voy a ponerle un poquito de aceite antes de comenzar el masaje, solamente en los largos y puntas del cabello para que su cuero cabelludo no quede grasoso. Frotamos un poco. Acá. Acá también. Solo las puntas. Para comenzar con el masaje. Acá. Eso es. Listo. Tengo dos aparatitos para hacer masajes de cabello y de cuero cabelludo. Este lindo conejito rosa, muy suave. Y esto que también parece un conejito, pero es transparente. Y es un poco más firme, como puede ver. ¿Cuál prefiere? El conejito. Perfecto. Entonces, relájese y voy a masajear aquí. Voy a masajear con mucho cuidado su cuero cabelludo, su cabeza. De esta forma su cabello crecerá fuerte y saludable, ya que activamos la circulación. Al costado y atrás. La coronilla. El otro lado y atrás. Un poco más. Listo. Entonces, ya que terminamos su masaje de cuero cabelludo, solo nos falta dar un poco de estilo a ese hermoso cabello. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué tal si le doy un poco de estilo con la plancha? El alisador. Exacto. Tengo dos. Tengo uno natural y tengo uno que se utiliza calor. Pero si utilizamos el que tiene calor, le pondré un spray para cuidar su pelito. Quiero usar ambos. Perfecto, creo que eso le dará un resultado maravilloso. Ahora, primero voy a poner el spray para
proteger su cabello del calor. Cierra los ojos, por favor. Bien. Pondremos por todas partes, pero sobre todo en las puntas, el spray. Abra los ojos. Perfecto. Bien, voy a cepillar un poco su cabello antes de utilizar el alisador, así que con permiso. Solo un poco. Su cabello está quedando precioso, suave, hermoso. Con usted. Bien. Vamos entonces con el alisador natural. Este ayudará también a desenredar aún más su cabello. Solo relájese. Vamos a usarlo aquí. Eso. Solamente las puntas. Muy bien. Un poco más atrás. Ok, y al otro lado también. Por acá. Eso es. Ujú. Perfecto. Bien, ahora voy a utilizar el alisador con calor. Por favor, relájese y quédese muy quieto. Comenzaré por aquí.
cabello no se dañe. Además de está precioso. Es solo un poquito más de estilo. Listo, estamos llegando al final de este corte de cabello, así que déjeme quitarle la toalla y también quitar los pelitos que tienen el rostro, en el cuello y los hombros. Primero voy a quitar los pelitos de su rostro con esta brocha muy suavecita. Cierre los ojos si así lo desea. En su orejito también. Y en la otra. Perfecto. Y ahora con esta brochita más gruesa en sus hombros, su ropa, su cuello y espalda. Por acá. Espalda. Hombros. Hombros. Pecho. Listo. Para que su cabello se mantenga peinado por más tiempo, un poquito de este rico gel acá, solo un poquito. Se ve maravilloso. Listo. Tengo un pequeño regalo para usted también. Son estas estrellitas que se ponen en el cabello. Si no le gusta, no hay problema. Solamente le voy a poner dos. Una moradita y una más rosa. Puede quitárselas, no se preocupe. Voy a ponerle una acá como cortesía de la casa. Listo. Y la otra acá.
se ve radiante. Su cabello está hermoso. Me despido entonces. Espero que haya disfrutado esta experiencia en la peluquería de medianoche. Por favor, vuelva cuando lo necesite. Nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor,